La misericordia y la bondad del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Gracias por estar atentos a la palabra de Dios, que vamos a meditar hoy en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Decimos, la marca del Cordero, mi familia y yo, estamos marcados con los 7 rociamientos de la sangre de Jesús. Estamos marcados con los 7 espíritus de Dios y estamos marcados con las 7 operaciones del Padre Celestial. Desde los primeros 7 de Génesis hasta los últimos 7 del Apocalipsis encontramos nosotros estas marcas de la triunidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia al leer tu palabra, que sean tus dichos, que sean tus observancias, tus decretos, tus estatutos, tus sagradas escrituras, que podamos trasladar. Plasma tus pensamientos en nuestros pensamientos y en los pensamientos de todos los que oyen tu palabra, Señor, para buscar tus caminos y buscar el caminar en ellos. Pedimos, Señor, que juntamente con tu palabra tú envíes sanidad, restauración, salvación, bendición a todos nosotros que estamos necesitados en tu misericordia. Lo rogamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy hablaremos de este tema de escatología, este tema profético, este tema de candente actualidad, que aunque es escatología, la ciencia de los eventos del porvenir, ya están. Los eventos proféticos ya estamos dentro de ellos. De hecho, toda la palabra de Dios es profética, toda la promesa de Dios es profética. A inmediato o mediato plazo, pero los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, hablando del sistema del tiempo final, de los sistemas en las plataformas, en los ambientes, en los escenarios, en lo que a nosotros nos conmueve, no solo nos conmueve, pero también nos rodea. Podemos ver que estamos en los umbrales de la aparición de Cristo. Por lo menos podemos ver nosotros 3 reuniones con Cristo. La primera es de aparición para su novia. La segunda ya es presencial en el cielo, cuando la iglesia novia sea llevada a bodas del Cordero. Y la tercera es ya venir con Él Él viene a hacer juicios, para enjuiciar a la tierra. Pero no solo la tierra, porque después cada planeta, todos los universos. Pero comenzando aquí donde fue herido el Señor, en este planeta Tierra. Nosotros sabemos que los imperios mundiales han querido conquistar la Tierra. Han habido y hubo imperios antes que querían controlar. ¿Para qué? Para poner una sola religión, una religión mundial. Eso querían hacer los hombres en Babel, en la confusión de las lenguas, ¿verdad? Y subían hasta los cielos para dominar desde los cielos. Y es cierto, Satanás vive en los cielos, sería el segundo cielo. En la estratosfera, las nubes, lo que
lo que miramos, ese sería el primer cielo, pero después hay segundo cielo, y si hay tercer cielo, a donde fue Pablo, y hay paraíso, también habrá cuarto, quinto, sexto, séptimo cielo. Deuteronomio dice, los cielos de los cielos, de los cielos no te pueden contener. Y si nosotros vemos la efa de la era, de la mujer que bajó de los cielos, baja donde está el reino de Satanás y el reino de los ángeles caídos, que van a bajar a esta tierra, van a venir a inundar y a conquistar y a imponer el imperio que yo le voy a llamar ahora el imperio 666, que es el que estamos viendo ya, visualizando ya en todos los escenarios, en todas las plataformas, en todas las decisiones que toman en las cumbres mundiales. Y la Escritura nos habla de eso cuando habla de la apostasía. Dice que antes de revelarse y manifestarse, porque ahorita está en misterio, la iniquidad. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el presidente mundial? No sabemos. ¿Quién es el profeta mundial? No sabemos. Vemos nosotros los escenarios de profetas falsos y de los que cumplen ese papel de preparar el camino para el presidente mundial, para el gobierno mundial. Pero en los escenarios, las plataformas que están levantando los hombres, nos hablan a nosotros de la instalación de una religión mundial, de la educación mundial, de la salud mundial, de la economía mundial, del deporte mundial. Todos los escenarios y todas las plataformas y todo lo que vemos aquí en la tierra va a ser dominado por las tinieblas, conquistado por las tinieblas. Pero este es el tiempo cuando Dios dice que debemos predicar la palabra de Dios y no dejarnos mover, porque no todos los que predican tienen absolutamente la verdad. No todos los que dicen esto y esto se estará haciendo, o profecías o aquello. Tenemos que llevar todo a la luz de la palabra de Dios. Aquí dice que no se mueva la iglesia por espíritus, ni por carta, ni por palabras, como que el día del Señor ya llegó, porque así pensaban los tesalonicenses. Pero no ha llegado, pero va a llegar, y va a llegar muy pronto. Y sí habla de tiempos de confusión. El Señor Jesucristo dijo antes de eso que se instale el imperio 666. Lo puede ver usted en la marca que van a poner, lo puede ver en el Apocalipsis capítulo 13. Dice que nadie podía comprar ni vender porque ya va a estar la economía mundial. Nadie va a tener acceso a la medicina porque ya va a estar la salud mundial. Pongamos un ejemplo. Los ilegales en los Estados Unidos, en Europa, ellos no pueden ir a un hospital, ellos no pueden comprar medicina en una farmacia, ellos no pueden, quizá en supermercados, la medicina común, corriente, ¿verdad? Para un dolorcito, ¿verdad? Para una gripe, pero ya para cáncer, para diabetes, para todo eso, las personas no pueden comprar medicina, no les venden sin una receta de un facultativo, y no pueden ir con el facultativo por falta de seguro, por esto y lo otro, y por el miedo que los saquen de ese país. Entonces, los que se queden, los que estén en ese tiempo, cuando dice la Escritura, se va a manifestar el hombre de pecado, lo van a presentar, lo van a coronar. Es como cuando terminan unas elecciones y ponen una fecha
para la coronación, entonces los que se queden serán ilegales. Dice, tiene que leer Apocalipsis 13 y yo creo que hoy ya lo sabemos hasta de memoria. Nadie podía comprar ni vender, nadie podía ir a la escuela, a la universidad, nadie podía comprar un mendrugo de pan ni una botellita de agua, nada, si no tiene la marca de la bestia, si no pertenece a ese imperio mundial de ateísmo, de anarquía, de rebelión, de pecado, de mundanalidad, de estar contra Cristo, contra Dios, contra el Espíritu, contra la palabra. La palabra de Dios la van a hacer a un lado porque este mundo es regido por la palabra de Dios. Todo este mundo, que hayan desobedientes, que hayan obedientes, esa es otra cosa. Pero, por ejemplo, la Escritura dice que Jesucristo es la cabeza de todo varón. No dice que evangélico, cristiano, católico, de todo varón. Dios es el Dios de toda la humanidad, de malos y buenos, dice. No es Padre de todos, porque no todos quieren reconocerlo aceptando a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Pero Él hace descender su lluvia sobre malos y buenos. Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Él da la economía, Él da el pan, Él da las flores, Él da todo por su palabra. Pero viene un día cuando todo lo de Dios va a ser quitado. De eso habla este pasaje, porque dice que ese sistema de 666, sistema del anticristo, se opondrá, se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? El templo que levantarán los judíos. Dios no ha venido a morar en otros templos donde metió su arca de diferentes religiones. No, Él ha venido a morar al arca que han levantado, que ha construido el pueblo de Israel y de ahí a toda la humanidad. Pero no sabemos que de una religión ahí entró el arca de Dios, ahí no entra. Por eso ahora el Dios de la gloria pide que el corazón del hombre sea su morada. Pero aquí dice la Escritura que quitarán todo templo para Dios y pondrán toda adoración. Así lo dice Apocalipsis 13 también, que todos van a adorar a la bestia. Todos van a orar a la bestia. Eso viene a la tierra. Están haciendo los ensayos, están matando ancianos, están desapareciendo mucha gente y acuérdense que las tinieblas pueden hacer tsunamis, pueden hacer guerras, pueden destruir, pueden hacer llover. Si no, miren los días de Job, todo lo que hicieron en la tierra y Job no tenía solamente un terrenito de 4x4. Job era dueño de fincas y ese fuego de las tinieblas que de los cielos, pero de parte de Satanás, porque Satanás pidió permiso para anegar con agua, para quemar con fuego, para matar hasta los hijos de Job. Eso no lo estaba haciendo el Dios de la gloria. Entonces tenemos que ver cuáles son las cosas que Dios hace, cuáles son las cosas que las tinieblas hacen y cuáles son las cosas que el hombre hace. Miremos en el microcosmos. Hay cosas que usted y yo hacemos personalmente. Hay otras cosas que nos hacen. Y hay otras cosas que hace el diablo. Y hay otras cosas que hace el mundo. Por eso el Señor le dice a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Y dónde estás tú? Porque lo que sucede en el microcosmos, ¿verdad? Sucede en el macrocosmos. ¿A cuántas mujeres las han esterilizado en conejillos de indias por hacer ensayos de alguna medicina? En estos días, pues están y en algunos países ya por vacunar a la gente
para liberarlos de ese virus. Siempre hubo pandemias, siempre hubo, acordémonos de la tifoidea, del sarampión, de la viruela, de la fiebre bubónica, de la fiebre negra, de la fiebre amarilla, de las pestes. Han sido pestes. El Señor dijo, y habrán pestes, habrán plagas, habrán contaminaciones, habrán pandemias en los finales de los tiempos. Se cumple la palabra. Pero no está diciendo Dios, yo se los voy a mandar, pero Él les permite. Cuando Dios va a enjuiciar la tierra, hay demonios que le obedecen para enjuiciar tierras. Cuando el pueblo de Israel era desobediente, Dios mandaba juicios. Él decía, ¿a quién puedo enviar para castigar a Acab? Y salía un espíritu de mentira. ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces Dios es el que permite, pero no es el que envía. Cuando el pueblo de Israel obedece, no le llegan las plagas. Pero cuando el pueblo de Israel desobedece, le llegan las plagas a Israel y también al mundo. Acuérdense de Jonás. Cuando hubo la tormenta, había un judío desobediente ahí en el barco y por él estaban sufriendo los marineros. Así es, cuando Dios enjuicia, también la humanidad es afectada de alguna manera o de otra, en el micro, ya sea en un matrimonio, en una vida, en una familia, en una iglesia, en una ciudad, etc. Entonces, llega el momento cuando Dios le da permiso a las tinieblas de controlar toda la tierra, pero saca lo suyo. Por eso dice la Escritura ahí, aquí en el pasaje que nos ocupa, que Dios no ha sacado lo suyo, porque a su novia no la pueden destruir las bestias. Si hay aguas, si hay lluvias, si hay tsunamis, si hay tifones, si hay huracanes, si hay tormentas, se fija usted que luego anuncian y va bajando. Ya está en número 5, número 4, ya está en número 1. Ya sé quién es el que hace eso. El diablo quisiera destruir todo, pero Dios es el que da permiso. Ya cuando se cumple su propósito, cuando se cumple aquello que Él ha permitido, entonces lo detiene. Pero va a venir un día que eso ya no se va a detener y van a decir paz y seguridad. En esa paz y seguridad no van a haber pandemias, no van a haber tormentas hasta que Dios mande su juicio, hasta que Dios acabe con ellos. Por eso dice la Escritura, la venida de Cristo todavía no es, la aparición de Cristo todavía no es, nuestra reunión con Él, porque hay aparición, está nuestra reunión con Él y está la venida de Cristo Jesús. En el idioma griego esto se diría parousia, episinagoge y epifanía. Son 3 eventos completamente diferentes. Hay iglesias que solo creen en la epifanía, hay otras que solo creen en la parusía y todos creen en la episinagoge, que es nuestra reunión alrededor de Él, porque todo es alrededor de Él. Cuando Israel sea restaurado en el milenio, todo va a ser alrededor de Cristo. Cuando la iglesia sea restaurada, va a ser alrededor de Él. La restauración final que habla la Escritura de todos los tiempos, del final de todos los tiempos, en Hechos 3, 19 al 21, dice que a Jesucristo lo retiene los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Eso no son los ríos, ni los mares, ni los árboles, ni los muebles. Cuando la palabra de Dios habla cosas, hay que leer las diferentes traducciones, porque son seres, son personas, son entidades, como cuando dice la mujer sabia edifica su casa, o cuando dice la mujer que teme a Jehová, esa será alabada de la mujer virtuosa. No está hablando de las señoras, está hablando de entidades, está hablando
de la entidad iglesia, está hablando de la entidad novia. Es como la sabiduría edificó su casa, entidad, pero dice que también está lo opuesto a la sabiduría, el enemigo de la sabiduría, la mujer fatua, la mujer necia, es una entidad en Proverbios capítulo 9. Entonces, la reunión alrededor de él va a ser el día glorioso cuando toda la humanidad salvada mire a Cristo. Pero también la humanidad no salvada lo verá. Apocalipsis 1 dice, todo ojo lo verá. Algunos lo verán para ser enjuiciados. Otros lo verán para lamentarse en él, para hacer lamentación en él. Es el día de expiación para el pueblo de Israel, cuando Dios perdona todos sus pecados y los restaura. Habrá reunión con Cristo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la novia, de los salvos, de Israel, de los universos, de seres que tiene que restaurar en los universos. Ni un arquitecto hace complejos de ciudades, de casas, de complejos habitacionales si nadie va a vivir allí. Dios sigue creando. Ahora dice Juan 14 del 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esos son mundos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese es un mundo inédito, nunca diseñado, nunca creado. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el gran arquitecto y Jesucristo es el gran ingeniero y el Espíritu Santo es el gran ejecutor. Nosotros miramos en una construcción el arquitecto, todo lo pone en el plano, pero llega el ingeniero y habla con el maestro de obra, con el que va a ejecutar. Igual en la Trinidad gloriosa, toda la creación se la entrega el Padre a Cristo Jesús. Así dice Proverbios 8, toda la creación para que Él la plasme y para que el Espíritu Santo ejecute. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas y viene la palabra de Dios y viene la palabra de Cristo, la luz de Cristo. Y mire, Él crea maravillas. Aún ahora, cuando la tierra ya está por ser enjuiciada y ser cambiada, hay bellezas de jardines en Europa, aquí en Guatelinda, en Centroamérica, pero bellezas, islas pero preciosas en el Caribe. ¿Y cómo sabe usted? Pues ahora puede ver usted las fotos ahí en la internet si quiere ver paisajes, si quiere ver lugares a donde lo invitan a pasear, ¿verdad? Maravillas. Y eso es que está ya la tierra por ser enjuiciada, ya está toda rajada de tanto terremoto y tanta excavación de minerales, ya está pobre, la han dejado sin minerales, la han dejado sin lo sustancioso de la tierra, y por la mala manera de vivir el hombre ha destruido la tierra. A veces los cielos están tan negros y no es porque va a llover, es el smog en las ciudades, de las fábricas, de la industrialidad del hombre, de los desechos del hombre. Miremos ahora en los ríos, en los lagos, que eso coadyuva también a destrucción, los desechos del hombre, la basura del hombre de toneladas. Y después el mismo hombre que tiró eso es perjudicado, es una siembra mala y trae una cosecha mala. Viene un día cuando la Escritura dice que ellos van a proclamar paz y seguridad en el imperio 666. ¿Por qué decimos 666? Porque es el 6 número del hombre, 6 de la religión mundial y el 6 del socialismo mundial, que tiene que ver con humanismo,
ecumenismo y el falso misticismo del hombre, porque el humanismo va a tomar su máxima expresión y va a tener su plenitud en ese sistema. El mundo va a ser gay, el mundo va a ser lésbico, va a ser homosexual, dice Daniel capítulo 11, las degradaciones, las depravaciones que dice Romanos capítulo 1, por no tener en cuenta a Dios, entonces entra el sistema del 666. Hacia eso enfila el mundo. Mientras usted y yo estamos pensando en cuidarnos, en protocolos, en distanciamiento, en asepsias, en higienización, en todo eso, los hombres de la humanidad que no tienen nada que ver con el virus ni les da catarro, nada, porque ellos son los que hacen esas guerras, están en cumbres con los religiosos de la tierra, con los de las religiones más grandes, los políticos, para mover sus piezas de ajedrez y no saben que es la permisión del Dios de la gloria. Ellos están haciendo que desaparezcan muchos humanos, porque ellos mismos tienen los números de la gente que quieren en ese sistema. Así como Hitler quiso quitar la iglesia, quiso quitar a Israel, quiso quitar a los enfermos, quiso quitar a los ancianos, quiso quitar para dejar las familias que él decía, y él pensaba en los alemanes. Pero hay otros, como Mussolini, que han pensado en Italia, hay otros que han pensado en África, y hay otros, todo eso está en la estatua que soñó Nabucodonosor y cuyo sueño le interpretara Daniel, hasta llegar a los pies en parte de barro y en parte de hierro, dice la palabra, hasta que la piedra, si es la venida de Cristo, los desmenuza y los bota. Así que el Dios del cielo dice a la iglesia en estos tiempos, antes de llegar a ese imperio de 666, la humanidad, Dios le pide a la novia que crea su palabra, que no se deje engañar, que no vaya a la apostasía. Apostasía es negar la fe. Apostasía es dejar el culto. Dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esos que tienen por costumbre, sí, son los apóstatas. No es el que no se apuntó para estar al culto. No es el que va a la universidad y no ha podido ir al culto en las noches. No. Es el que apostató en su corazón y decidió ya no ir a adorar a Dios, ya no ir a alabar a Dios. Dice que nos cuidemos del engaño y de la apostasía. Son tiempos finales, pero la palabra de Dios es poderosa para sostener al cristiano. Usted está en el reino de Dios. Usted no va a estar en el imperio 666. Oremos. Padre celestial, te pedimos tu protección, tu verdad, tu harina. Pedimos, Señor del cielo, tu santa palabra para guardar, para limpiar, para ayudar, para restaurar, para bendecir, para prosperar al creyente que no se deja mover por todos esos vientos, esas plataformas, esos escenarios, todas esas cosas, esos ataques que vienen a la iglesia. Que pueda permanecer en fe tu iglesia novia que va a la reunión con Cristo para bodas y otros van a reunión con Cristo para reinar con Él, delegados por Él, ya sea Israel, ya sean los salvos, en los rangos que tú vas a dar a la humanidad. En esta hora, perdona al que se arrepiente, reconcílialo, entra a su corazón, sálvalo y atiende a su petición y a las peticiones de tus hijos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados.